Bienvenidos amigos de Luces Cámara Popcorn, gracias por sintonizarnos cada martes y sábado a través de Canal 8 y por supuesto a través de nuestras redes sociales en LC Popcorn SB. Y también agradecemos al Hotel Mirador Plaza, quien siempre nos da la bienvenida para la producción de este programa. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Heriberto. Y gracias a usted por acompañarnos. En esta ocasión le traemos una entrevista muy interesante con Atilio Flores, quien es crítico de cine y también diseñador gráfico, quien ha recibido muchos reconocimientos a nivel internacional. Y en Memoria del Cine, Nicolás nos trae en esta ocasión Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart y que, si no lo sabían, es considerada por muchos una película de propaganda. Pero para comenzar, Heriberto nos trae una nueva sección, Cinepedia, donde nos habla de curiosidades del cine, pero sobre todo nos explica conceptos básicos del séptimo arte. Así que, bienvenidos. Gracias, Nicolás. Hoy en Cinepedia vamos a hablar del zoom y los movimientos de cámara. Estos son los distintos ojos de la cámara. Durante el primer tercio de la historia del cine, la mayor parte de las películas se fotografiaban con las llamadas lentes normales. Pero desde la introducción de los zooms y de otras técnicas de perspectiva forzada que hacían que los objetos parecieran más cerca o más lejos de lo que estaban realmente, las películas han superado el límite de la visión humana normal. La perspectiva es la clave en la apreciación y el entendimiento de las imágenes en movimiento, ya que las alteraciones en la longitud focal de la lente afectan a la profundidad que se percibe y a la escala de la imagen, así como a su efecto dramático y expresivo. La lente estándar que se utilizaba entre la década de 1910 y principios de la década de los 40 tenía una longitud focal de entre 35 y 50 milímetros. Con ella se pretendía replicar la visión humana. La cantidad de luz que llegaba a la película se regulaba por la apertura del diafragma y la velocidad del obturador. Se utilizaban filtros y gelatinas para variar la calidad de luz, efectos que se hicieron característicos del impresionismo francés y de las colaboraciones de Joseph von Sternberg con Marlene Dietrich. Las lentes de mayor longitud focal se introdujeron a mediados de la década de 1910. El director de fotografía Henry Saftow las utilizó para los primeros planos de foco suave de Lillian Gish en Lirios Rotos de 1919. Abel Gance y Marcel Herbier experimentaron con las lentes de ángulo abierto o menor longitud focal en Napoleón de 1927 y Dinero en 1928 respectivamente. Pero no fue hasta que Greg Toland las empleó en Ciudadano Kane en 1941 que se hicieron más comunes en Hollywood. Enfatizando la ilusión de profundidad y a menudo distorsionando la percepción lineal, las lentes de ángulo abierto demostraron en un primer momento ser más compatibles con los procesos monocromos del ratio académico que con los procesos de color y pantalla panorámica. Pero una vez resueltos los problemas técnicos, las lentes con longitud focal menor de 35 milímetros se convirtieron en un estándar, sobre todo en lugar de espacio reducido. Las de ángulo más abierto, las de ojo de pez que alcanzan ángulos de hasta 180 grados, se han utilizado principalmente para representar desorientación en películas psicotrópicas como Easy Rider de 1969. Los teleobjetivos magnifican la acción distante, suprimen la percepción de profundidad y estrechan el ángulo de visión. Tras su utilización en Un hombre y una mujer de 1966 de Claude Lelouch, los teleobjetivos fueron favorecidos por Robert Altman, Milos Forman o Akira Kurosawa, además de Steven Spielberg, Francis Ford Coppola o Brian De Palma.
que a menudo mezclaron planos de longitud focal larga y de ángulo abierto en una misma secuencia. Los teleobjetivos comprimen la distancia, potencian la autenticidad y son útiles para el trabajo de localización y los montajes multicámara en estudio, pero son menos versátiles que los zoom. Stanley Kubrick y el director de fotografía John Alcott no solo utilizaron zooms para lograr efectos dramáticos como en Barry Lyndon, sino también para aplanar la imagen e imitar así la pintura del siglo XVIII. Paramount empezó a utilizar lentes para zoom en películas como It de 1927 y Love Me Tonight de 1932. Pero incluso después de que las lentes zoom, que medían entre 100 y 1000 milímetros, se refinaran para realizar fotografías aéreas durante la guerra y se convirtieran en un elemento básico de las primeras técnicas televisivas y publicitarias, en el cine se emplearon rara vez, a pesar de la inspirada combinación de Alfred Hitchcock de un traveling y un zoom para el famoso y tan imitado plan Contrazoom en Vértigo de 1958. Recomiendo ver esta película, una obra maestra del gran Hitchcock. Sin embargo, la parte que nos atañe es sobre el uso del zoom mezclado ingeniosamente con un desplazamiento frontal de la cámara. No obstante, realizadores europeos como John Schlesinger, Mario Bava, Roberto Rossellini o Michelangelo Antonioni, o los estadounidenses afincados en Gran Bretaña como Richard Lester o Stanley Kubrick, acabaron popularizando los zooms o travelings ópticos que subvertían el impersonal e impecable clasicismo. Al ofrecer una distancia focal variable desde el ángulo abierto al teleobjetivo y permitir cambios controlados durante el plano, siguen siendo estética y económicamente eficaces, pues evitan la necesidad de dollies y vías de traveling, y las configuraciones más rápidas requieren menos luz. A continuación, veremos algunos ejemplos de lo que hemos estado hablando y los diferentes zoom utilizados en el cine y la televisión.
Y es así como les hemos traído ciertas técnicas utilizadas en el cine y la televisión. Esto fue Cinepedia por Luces Cámara Popcorn. Hola amigos, voy a compartirles parte de la programación que tendrá el Centro Cultural de España en El Salvador durante el mes de abril, que vamos a dedicarlo a los libros y también a la danza. Voy a mencionar primero las actividades infantiles que vamos a tener. El Club de Lectura Mi Libro Me Alimenta va a estar dedicado a ese libro tan ícono de la literatura española, Don Quijote de la Mancha, con una edición infantil. Y también vamos a tener a mediados del mes una actividad con uno de los artistas que está exponiéndose en la exposición Urdir la trama rota, que se encuentra vigente en las instalaciones del Centro Cultural de España. Ella va a estar compartiendo con nosotros de su conocimiento, pero sobre todo de la pieza que tanto gusta a las personas que están visitando la exposición. También otra de las actividades que vamos a tener para los niños es Innaturalist, es niños activistas para el medio ambiente, donde ellos van a poder descubrir qué es la lucha que se tiene para proteger eso que nos da la vida, el medio ambiente. Esas son las actividades que tenemos para los más pequeñitos de la casa, pero también para los grandes, como les decía, en el mes del libro es muy importante para nosotros recalcar la maratón del Quijote, donde cualquier persona que quiera leer, niños o adultos, también pueden hacerlo inscribiéndose en nuestra página web con el deseo, y nosotros estaremos mandándoles la lectura que les corresponderá. Lo vamos a hacer de dos maneras este mes. Va a ser presencial y también virtual. Para la presencial pueden anotarse de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ahí estaremos leyendo directamente desde el Centro Cultural de España. Otra de las actividades que también queremos conmemorar en este mes es el cuento. El cuento a través del Club de Lectura para Adultos, Cabeza de Libro. Quien estará con nosotros es Manuel Velasco, escritor salvadoreño, cuentista, y que nos estará también compartiendo parte del libro de cuadernos hispanoamericanos dedicado a ese tema. Y la última actividad que tenemos para la celebración de este día tan especial es un taller dedicado a padres, a bibliotecarios, a maestros. Desde España, Atrapavientos nos dará el taller Te regalo un cuento. Serán los días 21, 22 y 23 de abril. Así que cualquiera de esas actividades ustedes pueden encontrarla en nuestra página web. Ahí podrán inscribirse y poder aplicar a cada una de ellas. Los esperamos. Gracias amigos de Luces Cámara Popcorn por seguir con nosotros. Hoy en Memoria del Cine, Nicolás nos trae Casablanca. ¿Y por qué es considerada para muchos una película de propaganda? La propaganda, en su concepto más básico, nos dice que es simplemente la venta de una idea, y el arte no está exento de esto. El cine está intrínsecamente vinculado con la propaganda y Casablanca es prueba de esto. Pocas películas son tan memorables, tan fascinantes y tan citables como Casablanca. Para muchos es la película que define la edad de oro de Hollywood, una tormenta perfecta resultante de la producción combinada de algunos de los mejores artistas y artesanos que trabajaban en el cine de ese momento. Cada elemento de la película, un diálogo estrecho y oscuramente cómico de los hermanos Epstein, una hermosa cinematografía de Arthur Edson, el incomparable poder estelar de Bogey Berman, la dirección de Michael Curtiz, todo ayudó a llevar a la película a su nivel de excelencia. Casablanca tuvo una producción larga y complicada. Adaptada de una obra no producida llamada Todo el mundo viene a donde Rick, la película se sometió a una serie de reescrituras de un puñado de guionistas diferentes. Inusualmente, la película se rodó casi en su totalidad en secuencia como consecuencia de que el guión solo estaba a medio terminar cuando comenzó la producción. A pesar, o tal vez incluso debido a esto, los hilos sueltos se juntaron para crear algo más que la suma de sus partes.
entrelazando romance, acción y un tema antifascista que sigue siendo tan poderoso y relevante hoy como cuando se estrenó la película. Parte de lo que hace de Casablanca un clásico tan atemporal es la universalidad de sus temas. Defender el amor y la justicia contra la tiranía, la división que a veces sentimos entre nuestros deseos y nuestro deber, la guerra entre el cinismo y el idealismo que rabia entre todos nosotros. En su superficie, Casablanca cuenta una historia muy simple. Rick Blaine, propietario de un club nocturno en la ciudad portuaria de refugiados de Casablanca, se encuentra con cartas oficiales de tránsito. Cartas que le permitirían a él y a otra persona salir finalmente de Casablanca para siempre, pero sus planes se complican cuando su antiguo amor llega a la ciudad del brazo de un buscado líder de la resistencia. Pero a un nivel más profundo, es la misma historia de Estados Unidos, sus raíces multiculturales como un faro para quienes huyen de la tiranía y su decisión de abandonar sus políticas aislacionistas y unirse a los esfuerzos de guerra. Echemos un vistazo más profundo a los temas y mensajes que atraviesa Casablanca y lo que ayudó a convertirla de una película que todos pensaban que sería una película de estudio corriente en la más querida de todos los tiempos. En pocas palabras, Casablanca es una obra maestra. Golpea ese punto evasivo entre una película de palomitas de maíz hecha para las masas y una película política profundamente compleja, y eso la ha permitido perdurar durante décadas mezclando emoción, romance y acción con temas más profundos. Pero estos temas políticos no llegaron por casualidad. Se colocaron ahí para mover a la audiencia hacia una opinión particular sobre la guerra, los aliados y los nazis. Los propietarios de Warner Brothers, Jack Warner y el productor Hal Wallis, estaban fuertemente a favor de la intervención estadounidense en la guerra, y Hollywood en ese momento estaba lleno de actores y cineastas que huían de la agresión nazi en Europa. No sería un completo error referirse a Casablanca como una de las mayores obras de propaganda de Estados Unidos. Para apreciar realmente la propaganda que salió de Hollywood a principios de los 40, primero debemos comprender el estado de ánimo general de los estadounidenses con respecto a la guerra cuando salió la película. Antes de los ataques de Pearl Harbor, la mayoría de los estadounidenses tenía la firme opinión de que Estados Unidos debería mantenerse al margen de la guerra. En mayo de 1940, poco después de la invasión nazi de Francia, Bélgica y los Países Bajos, una encuesta de Gallup registró que el 93% de los estadounidenses pensaba que no, Estados Unidos no debería unirse al esfuerzo de guerra. Ese número aumentó constantemente a medida que aumentaba la agresión en Europa, pero el apoyo decisivo a la guerra no llegó hasta diciembre de 1941 con el ataque japonés a Pearl Harbor. Los estadounidenses, todavía cansados de los horrores de la Primera Guerra Mundial, se encontraron de repente profundamente involucrados en un conflicto global. El bombardeo no solo impulsó a Estados Unidos a la guerra, sino que también condujo al establecimiento de la primera agencia de propaganda del país, la Oficina de Información de Guerra. La OIG tenía la tarea de dar forma a la opinión pública estadounidense sobre la guerra. El camino iba a ser duro y la guerra iba a ser larga. Había que hacerle sentir a los estadounidenses que habían tomado la decisión correcta, que el sacrificio valía la pena y que permanecer en las sombras no era una opción frente a la amenaza nazi, y Elmer Davis, jefe de la OIG, sabía exactamente cómo influir a los Estados Unidos. La forma más fácil de inyectar una idea de propaganda en la mente de la mayoría de las personas es dejarla pasar a través del medio de entretenimiento cuando no se dan cuenta de que están siendo propagandizados. Combinando mensajes políticos encubiertos con la magia de Hollywood, se obtiene un arma poderosa. Una de las tareas encomendadas a la OIG fue revisar y asesorar los guiones antes de que entraran en producción. Los realizadores se hacían 7 preguntas, comenzando con: ¿esta película ayudará a ganar la guerra? La OIG fue responsable de encargar documentales como el de varias partes ¿Por qué luchamos?, pero también influyó en el desarrollo de películas como Sargento York y Atrapados en el reclutamiento, asegurando que estas películas glorificaran el estilo de vida estadounidense, que describieran al enemigo y su filosofía y ayudaran a ilustrar lo que las personas podrían hacer en el frente interno para apoyar el esfuerzo de guerra. En el momento en que Casablanca entró en producción, los cineastas estaban adaptando preventivamente sus películas para cumplir las expectativas de la OIG.
Debajo de la acción, el romance y la intriga, Casablanca está llena de temas a favor de la guerra y el principal de ellos es cómo aborda la idea del aislacionismo. Los primeros momentos de la película refuerzan la situación política en la que transcurre la historia. Los nazis han invadido Europa. El régimen tiránico ha obligado a miles de refugiados a emprender un peligroso viaje por Europa y África para intentar llegar a América. La película no trata el conflicto directamente, pero la guerra y su efecto en la vida de las personas se pone de lleno en la mente del público desde la misma escena inicial. Esto contrasta marcadamente con nuestra introducción al esquivo y solitario Rick, aparentemente ajeno a los problemas causados por la guerra. Primero vemos a Rick jugando un juego de ajedrez estratégico y reflexivo, pero lo más importante es que juega solo, sin amigos ni oponentes. En esta única toma se nos presenta a Rick como un símbolo de aislacionismo. Sin embargo, rápidamente se nos da una pequeña idea de la naturaleza dual del tabernero favorito de Casablanca cuando rechaza a un hombre de su sala de juego privada. No se nos da una razón particular por la que Rick lo rechaza. El hombre es un banquero alemán y nos hace pensar que tal vez Rick ha estado luchando contra la tiranía desde antes. A pesar de este primer vistazo a su verdadero personaje, la dedicación de Rick al aislacionismo se refuerza una y otra vez. Pero a medida que la historia continúa y la agresión del mayor nazi Strasser se intensifica, las grietas del aislacionismo de Rick se abren y su intervencionista interior se abre paso. Primero, ayuda a una pareja joven a ganar la ruleta dándoles el dinero en efectivo para obtener una visa de salida y permitiéndoles evitar la corrupción del gobierno de Vichy. Luego permite que la banda interprete el himno nacional francés, la Marsellesa, para ahogar a las patriotas tropas alemanas. Un acto dramático de rebelión contra las fuerzas de ocupación y un cambio simbólico en el carácter anteriormente neutral. Este es un momento crucial. Justo en la escena anterior, Rick se ha negado a permitir que el revolucionario Víctor Laszlo compre las cartas de tránsito con el argumento: pero al ver la batalla entre dos fuerzas ideológicas, la fuerza combinada de los refugiados de todas las naciones para enfrentarse a las fuerzas nazis y el poder de Víctor Laszlo como inspiración para luchar contra el fascismo, Rick decide firmemente su lugar en la lucha. Y finalmente, toma acción directa. Dispara al mayor Strasser, sacrifica su propia felicidad para asegurarle de que Víctor e Ilsa aborden el avión a América y se aleja para tomar las armas contra el enemigo. La transición de Rick de ser un aislacionista a matar a tiros a un mayor nazi ocurre gradualmente a lo largo de la película y de manera crucial refleja el sentimiento popular estadounidense en el periodo previo a la guerra. La historia de Rick es una versión idealizada de la intervención estadounidense. Ambos tenían un historial de defender la justicia, pero después de ser heridos se resistieron a unirse en la guerra. Pero cuando la agresión del eje se vuelve demasiado para soportar y ver la crueldad sufrida por aquellos a merced del régimen fascista, deciden unirse una vez más a la lucha. De manera crucial, el pasado de Rick como idealista romántico se muestra constantemente como burbujeante justo debajo de su exterior cínico. In 1935, you ran guns to Ethiopia. In 1936, you fought in Spain on the loyalist side. And got well paid for it on both occasions. Es un mensaje clave que la guerra no comenzó con el ataque de Pearl Harbor, sino que las causas de la guerra tenían raíces mucho más profundas. Casablanca se estrenó después de que Estados Unidos se uniera a la guerra y en un momento en que el esfuerzo bélico tenía el mayor apoyo público. El punto ya no era convencer al público de que debían pelear, era un recordatorio de por qué peleaban, que su sacrificio valía la pena y que iba a ser difícil y costoso, pero un verdadero héroe defiende lo que es correcto a cualquier costo. Junto con este rechazo al aislacionismo, Casablanca está lleno de mensajes pro-estadounidenses y pro-guerra. El café americano de Rick sirve como un crisol de diferentes nacionalidades de toda Europa. Es una clara demostración del poder que proviene de las alianzas internacionales y al mismo tiempo una condena del tipo de política nacionalista empleada por los nazis. Este punto se vuelve claro cuando los refugiados de todas las naciones se unen para ahogar a los soldados alemanes, una escena que se hizo aún más conmovedora debido al hecho de que la mayoría de los extras eran auténticos refugiados de una Europa devastada por la guerra. La película tiene cuidado de establecer a Estados Unidos como un destino de esperanza.
casi una utopía para los refugiados varados en África, y al mismo tiempo muestra la destrucción y el caos que los nazis están causando en Europa. Carl, see that Major Strasser gets a good table, one close to the ladies. I have already given him the best, knowing he is German and would take it anyway. Y más directamente, a través de la ocupación de París, lo que es una hermosa ciudad de romance y aventura se convierte más tarde en una pesadilla con la llegada de las tropas alemanas. La inhumanidad del régimen nazi es evidente también en la gente, torturada, encarcelada, obligada a huir de su hogar. Pero el tono abrumador es de resistencia, es un llamado a personas de todo el mundo a defender a los desamparados. Todos estos temas confluyen en las escenas finales de la película. El mensaje final es que la neutralidad no es una opción y habría que hacer sacrificios en la lucha contra el fascismo. Ilse, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Es cierto que Casablanca es un vehículo para la propaganda, pero la razón por la que es tan eficaz es que la propaganda está entretejida con clichés y tropos familiares. Como dijo el crítico cultural Umberto Eco, no es una película, son películas. 2 clichés nos hacen reír, pero 100 clichés nos conmueven porque intuimos vagamente que los clichés hablan entre sí. Lo que significa que recurre a todas las partes de nuestra mitología cultural para reforzar un mensaje específico. Estamos tan acostumbrados a los tropos, los arquetipos de los personajes y la estructura de la historia que estamos ciegos al mensaje central de la película. Se nos hace propaganda sin saber que se nos hace propaganda. Además de ser una película magníficamente elaborada, llena de grandes líneas, actuaciones conmovedoras y momentos de angustia, Casablanca sigue siendo tan relevante hoy como cuando salió porque se trata de defender a los vulnerables y necesitados. Se trata de la necesidad de unidad para superar la tiranía y hacer sacrificios personales por un bien mayor. En la década de 1940 eso significó derrocar al fascismo en favor de la libertad y la democracia. Pero el mismo sentimiento se puede aplicar a cualquiera de los problemas que enfrentamos en nuestra historia. Así que, en palabras de Víctor Laszlo, Welcome to the fight. This time I know our side will win. a 80 años de su estreno, su mensaje sigue vigente, sobre todo en estos tiempos, y es como lo dijera Edmund Burke: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Gracias por continuar con nosotros, esto es Luces, Cámara, Popcorn, y a continuación vamos a una entrevista muy interesante que hizo Melissa Paises a Atilio Flores. Él es diseñador gráfico y crítico de cine. Cámara Popcorn. Hoy nos encontramos en los ilustres Café Cultural y Bistro, donde tenemos a un invitado muy especial quien tiene una amplia experiencia en la cuestión del diseño editorial y en el mundo cinematográfico. Él es Atilio Flores. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrirme este espacio y compartir con ustedes lo poco que sé, pero yo sé que aquí vamos a compartir bastante con todos los que están expectándonos desde sus casas. Él dice que un poquito, dice, pero la verdad es que Atilio tiene una amplia experiencia en la cuestión del diseño editorial, ¿verdad? Eso es como un poco tu fuerte. Sí, ahí tratamos de ver en qué podemos hacer un poco de todo. La verdad es que se siente así como muy... Decir también que soy profesional en el área es como bastante arrogante, y yo creo que todavía estamos en pañales en todas las áreas que tratamos de diversificarnos. Y creo que también aquí el dicho que más aplica es el que mucha abarca, poco aprieta. Yo siento que estoy abarcando demasiadas áreas al mismo tiempo y al final no hago nada. Pero tratamos de ir abriéndonos paso en este camino. Bueno, que para comentarles, Atilio no solamente hace diseño editorial, sino que también es un investigador y también tiene un gusto muy interesante por la docencia, ¿verdad? También vamos innovando ahí un poco de todo, tener esas experiencias.
especialmente en la cuestión de la investigación, ¿verdad? Yo creo que también va bastante ligado a la parte visual en torno a la visualización de películas, también con el diseño editorial y también con el quehacer cultural que involucra esta cuestión tanto de diseñar, ver cómo lo recepcionan los públicos y también otras áreas dentro de la comunidad o de la sociedad que nos van involucrando y evolucionar, ¿no? Tanto en esa cultura visual que tiene un país determinado o propiamente la concepción que se maneja a través del cine. Bueno, entonces para empezar a conocerte un poco, comentanos cómo nació tu gusto por el cine y también por el diseño editorial. Bueno, yo creo que el cine sí viene un poquito más atrás del diseño editorial, pero va casi paralelo. Pues yo creo que desde niño crecimos, ¿no?, viendo las películas de Canal 6. Yo creo que es como un referente, ¿no?, que tenemos todos los salvadoreños, ¿no?, en donde veíamos temprano las películas del matiné, cine matiné creo que se llamaba. Y entonces veía esas películas y era como también, ¿verdad?, el gusto de mis papás me empezaban a llevar al cine desde muy pequeño y fue así como yo empecé a desarrollar, ¿no?, pasión por el cine. Sin embargo, intrínsecamente también me ha gustado un poco la parte de producción, solo que quizás no la he llevado a cabo por mucho tiempo, sino que la hice quizás nomás por un periodo de 2 años haciendo unos cortometrajes que también que fueron, los sometí a concurso en su momento, creo que fue así por más o menos 2010, y con mi hermano, ¿no? Habíamos agarrado esta onda del cine, ¿no?, de ver cómo producíamos, qué proponíamos, pero no lo llevamos a más por las mismas complejidades que lleva estar estudiando, trabajando al mismo tiempo, entonces lo dejamos así como a un lado, pero también teníamos la cuestión desde pequeños, ¿no?, de que en los periódicos siempre era como ver la parte donde te publicaban, ¿no?, el anuncio de la película, el póster, y siempre llamaba la atención buscar, ¿verdad?, en los periódicos más que todo de domingos, la parte donde hablaban acerca de cine. Algo que, bueno, con el paso del tiempo, ya un poquito en los últimos 15 años quizás se perdió bastante esa parte, sino que se dejó más que todo a un aspecto más mercadotécnico, ¿no?, en donde te venden que vayas a ver la película, pero no tanto aquellos factores que te culturizan a través de las películas. Que te invitan a ver la película por lo que te aporta también, ¿verdad? Exactamente, no solo irla a consumir porque obviamente es la nueva, sino que ya verlo más allá o trascender de ese enfoque de entretenimiento a algo más cultural, ¿no?, que te permita visualizar nuevas experiencias y crearlas, ¿no?, a partir de lo que estás viendo, o sea, enfocarte en ese mundo de 2 horas que te están planteando un conflicto y cómo lo resuelves, ¿verdad? Entonces se convierte en un referente para que las personas puedan visualizar, ¿no?, qué tanto pueden aprender solo con ver una película. Entonces este acercamiento que tuviste cuando leías con tu hermano, la cuestión del cine fue también lo que te llevó a querer en algún punto quizás trabajar de hacer lo mismo, de llevar este aporte cultural a través del cine en el periódico. Bueno, no tanto así, lo del periódico creo que fue un poquito más después, ¿no?, porque creo que ver más o menos en ese periodo no estaba ni siquiera estudiando la carrera que estudié, para valga la redundancia, periodismo, ¿no?, que quizás es comunicaciones lo más cercano a estudiar, digamos, en la Universidad de El Salvador, ya que las otras sí se enfocan un poquito más en aspectos más de comunicación en general, institucional, empresarial, y era quizás el único lugar en el que, bueno, mis padres me podían costear los estudios. Yo creo que la mayoría de los salvadoreños pasamos por esa incertidumbre, ¿verdad?, de costearse los estudios. Pero fue allá estando dentro de periodismo, fue así como vi la gama, ¿no?, de todas las cosas que realmente involucran, ¿no?, estudiar esa carrera que es muy rica en materias audiovisuales, en cuestión de redacciones, cosas que a mí me gustaban bastante. Entonces fue como me introduje, ¿no?, y las prácticas, ¿no?, las terminé enfocando más al diseño editorial, aunque sí ya llevaba también bases del diseño, aunque técnicamente no tengo grandes estudios en eso, sino que he sido más de una manera autodidacta, pero sí ahí empecé a darle esa línea, ¿no?, haciendo libros para algunos docentes que ya se habían jubilado en su momento, el periódico escolar, bueno, universitario que manteníamos ahí en el departamento, entonces fue eso como me abrió puertas para trabajar en Diario El Mundo. Al principio nos comentabas un poco de que esta cuestión cinematográfica en los periódicos, en las publicaciones salvadoreñas, como que se ha ido perdiendo un poco. Sin embargo, creo que tú la has comenzado a recuperar. ¿Cómo ves este ámbito en este momento aquí en El Salvador?
Bueno, a nivel por lo menos de medios impresos sería de ver más o menos que como un pequeño estudio, ¿verdad? Yo medio he recopilado cierta información, pero no es como de peso como para decir que realmente sí ese es el panorama, ¿verdad? Pero sí hubo una época en que, bueno, desde los años 50 más o menos empieza la crítica cinematográfica a nivel de medios impresos, que propiamente fue el diario El Mundo que se inició, ¿verdad? Pero ha ido como que guardándose el espacio a tal punto de que ya prácticamente a la década de los 2000 ya eran pocos los críticos que publicaban dentro de los medios. Creo que de los últimos ha sido Rolando Medina, que estuvo dentro de la prensa gráfica, también estaba, quiero ver, Jesús Arévalo, que estaba en El Colatino, si no mal recuerdo. Y así técnicamente hasta el punto en que ya técnicamente solo entraba como casi una parte mercadológica dentro de publicar acerca de la película, pero casi que bajado de cables, o sea, de agencias informativas. No era algo que sea propio, que estuviesen aquí aportando los que han dedicado su vida a escribir acerca de cine. Entonces, que el espacio ha sido bien reducido a tal punto en que ya no existía prácticamente hojas de crítica de cine o de opinión, salvo tal vez alguna o que otra publicada en alguna revista dominical. Entonces tratamos de hacer eso, ¿no? En Diario El Mundo, cuando yo estuve ahí más o menos en 2016, tratar de recuperar, ¿no?, esa parte de la crítica cinematográfica, solo que lo rebautizamos con un blog, con el nombre de un blog que yo había creado un año antes, que se llamaba La Crítica y la Reseña. Entonces la idea, ¿no?, era difundir como el mensaje o los aspectos o los aportes que tenían las películas que yo visualizaba para poderlas, dar a conocer a las personas. Entonces vieron a bien en el medio, ¿no?, dar el espacio dentro de la sección de espectáculos, y así fue como empezamos a publicarlas en 2016, y teníamos colaboraciones ahí, ¿verdad?, con Rolando Medina propiamente, que nos echábamos la mano, ¿verdad?, mientras él podía, yo podía, así nos íbamos relevando, ¿no?, la carga, ¿no?, para poder mantener el espacio. Quizás quiero ver, desde 2018 para acá quizás publicamos alrededor de unas 30 críticas más o menos. Sería de revisar ahí el catálogo de todas las que hicimos, pero sí, fue un aporte que duró técnicamente hasta el año pasado que estuve yo con ellos. Pero ahora que has vuelto a trabajar nuevamente en un periódico impreso, ¿crees que todavía continúas con esa cuestión? Bueno, es lo que me comentabas, que pensás continuar con ello en el siguiente año, ¿verdad? Sí, es como uno de los retos, ¿no?, que se trata de visualizar, ¿no?, ver si se abre otra vez un nuevo espacio. Ya no se llamaría La Crítica y la Reseña, ¿verdad?, se llamaría La Claqueta. Esperamos, ¿verdad?, que sea más constante incluso que La Crítica y la Reseña cuando estuvo el Diario del Mundo, porque muchas veces también lo que limitan en los medios impresos es que el espacio, ¿verdad?, en las páginas que se te pueden dar para poder hablar acerca de cine. Entonces, la idea es esa, ¿verdad?, ver qué de manera podemos ir aportando dentro de este nuevo medio. Bueno, y entonces, ¿crees que se necesita un tipo de especialización para poder hacer este tipo de aportes en cuanto a la crítica? Bueno, yo creo que va a depender mucho del bagaje cultural que tenga la persona, porque estos estudios obviamente no hay una carrera que se dé en el país como para decir sí, me voy a especializar en cine o propiamente en crítica cinematográfica, sino que es algo que se va dando, creo yo, con base a la experiencia de escribir y argumentar, ¿verdad?, que son dos de las claves básicas, ¿no?, de toda la carrera de comunicaciones, para poder uno ir plasmando lo que va comprendiendo, ¿verdad? Claro está de que las críticas son subjetivas, no hay algo que nos va a determinar si esta visión es correcta o esta es incorrecta, no, sino al final la persona, el lector, viene y negocia, ¿no?, esa información de decir, bueno, voy a ver la película, voy a comparar lo que me está diciendo, a ver si es cierto, a ver si es cierto, o qué tanto me está mintiendo, o qué tanto me está convenciendo de decirme esto es bueno, esto es malo, ¿verdad? Pero la crítica tampoco es cualquier cosa, ¿verdad? Sí, exacto, entonces ya es como una pequeña guía. Yo creo que la crítica siempre nos va a enmarcar un parámetro de decir, puedo visualizar estas cosas, o ya cuando yo he visto la película puedo ir a la crítica tal vez y repasar ciertas cosas que a mí se me fueron por alto, y ya visualizarlo en un amplio espectro a lo que estábamos limitados simplemente con ir, digamos, o ver desde nuestra casa una película, ¿verdad?, por simplemente entretenernos. Definitivamente es muy interesante esta cuestión de la crítica del cine, y vamos a conocer un poco más acerca de eso, pero después de este corte. Quédense con nosotros.
continuamos aquí en Luces Cámara Popcorn. Seguimos en esta interesante conversación con Atilio Flores aquí en Los Ilustres Café Cultural y Bistro. Bueno, Atilio, al principio nos comentabas un poco acerca de tu trabajo que has hecho en el diario El Mundo, ¿verdad? Entonces, queremos hablar un poco en este momento del premio, el reconocimiento que obtuviste en los premios CLAP por tu publicación en la sección de miscelánea, ¿verdad? Fue un reconocimiento por la miscelánea. Exactamente. Bueno, los premios CLAP son un certamen iberoamericano, ¿verdad? Que trata de buscar, ¿no?, recolectar las mejores piezas artísticas, ¿no?, en torno al diseño gráfico a nivel, editorial, a nivel publicitario, de embalajes. O sea, la verdad, todas las categorías que tiene este certamen es bastante amplio. Sin embargo, hay una que tú mencionas, que es la miscelánea, en donde clasificaron, ¿no?, que las infografías o el diseño editorial que yo manejaba en torno a las cuestiones cinematográficas que yo propuse en su momento en Diario El Mundo, ¿verdad? Para el caso, las del último año, que fueron las de 2019. Sin embargo, la categoría no solo involucra este tipo de rama, ¿no?, del diseño editorial, sino que es más amplia. Sin embargo, me dieron esta mención de honor o selección CLAP, como ellos le llaman, a las propuestas que yo hacía, que fueron 6 artes o dobles páginas que yo hacía sobre cine, ¿no? Esas creo yo que, para contextualizar un poquito, ¿verdad?, a todos, o sea, cuando ustedes abren el periódico, al abrirlo, o sea, tienen 2 páginas, ¿verdad?, una de este lado y la otra del otro lado. Pero la idea que se había en el momento, o sea, era que todas fueran como que si fuera un solo pliego, ¿verdad? Entonces, lo innovadora que estaba, creo que la que más sobresale de todas las que presenté, era una que tú tenías que unir 2 días, o sea, como un coleccionable, el arte completo, ¿no?, que era sobre Avengers, la que estrenó el año pasado. Entonces eran 4 páginas que se desplegaban y era una cuestión larga, casi como de 44 pulgadas, más o menos algo largo. Y las otras que sí eran a 2 páginas. Entonces esas, fueron 6 las que presenté y me dieron esta mención o selección CLAP. ¿Es verdad que fue la primera vez que un salvadoreño gana algún tipo de premio dentro de este concurso iberoamericano, verdad? Por lo menos dentro del premio CLAP, sí. La Sociedad Veredictas, como te comentaba, o sea, ellos tienen varios certámenes a nivel centroamericano donde sí, más que todo, destacan la cuestión publicitaria. Yo creo que sí han ganado otros salvadoreños, pero en otros certámenes de esta sociedad, pero propiamente el premio CLAP sí no había ganado ningún salvadoreño alguna distinción o reconocimiento dentro de la misma. Entonces es como también así, llena un poco de orgullo, ¿verdad?, de decir, al menos aquí estamos, ¿verdad?, y tratamos de proponer algo nuevo, ¿verdad? Y también el llamado, ¿verdad?, de que a los demás diseñadores propongan, ¿verdad?, sus trabajos a certámenes, ¿verdad?, que les puedan dar también algún reconocimiento internacional, no solo que hace a nivel local. Uh-huh. Pero entonces eso fue algo que vos lo investigaste, ¿verdad?, de que fue un premio al que vos mandaste tus trabajos, fue algo que lo encontraste por vos mismo. Sí, lo curioso fue de que más o menos a mitad de este año, durante la pandemia, ¿verdad?, fue así como una reinvención total la que tuve, ¿no? Entonces fue así, voy a hacer un portafolio, dije yo, con todos los trabajos que se había hecho durante esos 4 años en Diario El Mundo, y me puse a clasificar, ¿verdad? Entonces, uno de los que me sirvió ahí de curador, que es un compañero bastante que yo aprecio, ¿verdad?, y me dijo, o sea, tenés varios trabajos muy buenos que deberías de buscar algún concurso o algo que te permita vos postular y mira qué pasa, ¿verdad? Entonces fue así como dije yo, voy a buscar y encontré ¿verdad?, que todavía aplicaba dentro del rango, ¿no?, de fechas que permitían ellos postular, ¿no?, tus trabajos. Entonces lo envié, ¿verdad?, ya por más o menos agosto. Y la sorpresa fue hasta ahora en noviembre, ¿no?, que dieron los resultados y que me habían dado este reconocimiento. Pero eso fue por la cuestión del diseño, no fue tanto en la cuestión del contenido y la redacción. Pero esto es algo en lo que te has especializado bastante. Sí, es propiamente a nivel de diseño gráfico. Sin embargo, es algo que, se lleva todo el proceso, ¿verdad? No solo era el diseño que yo hacía, sino que también
Yo hacía la investigación, buscaba la recolección de información, ya sea de imágenes, de pósters, de elementos que pudieran servir bastante enriquecedores, ¿verdad? Dentro de la película, más que todo, digamos, si una película de la que yo iba a hablar ya tenía como antesala de libros, de videojuegos, de otras películas, si era remake. Entonces me tocaba hacer como esa pequeña investigación, ¿verdad? De qué era lo nuevo, qué iba a aportar esta nuevo, y hacer también el despliegue visual, ¿verdad? Ya sea a nivel infográfico en muchos casos, o solo a nivel de diseño editorial, porque así sería como ver qué tan riguroso podría decir si esta es una infografía o simplemente se queda algo a nivel de diseño editorial, ¿verdad? Pero, o sea, era toda la cuestión, ¿verdad? De redactarla, buscar el material, y muchas veces que un trabajo maratónico de 8 horas, porque al día siguiente ya tenía que estar impreso en las manos de la siguiente gente, ¿verdad? Entonces sí era como ese es el reto, más que todo dentro del diseño de medios impresos. No es algo tan fácil tampoco. Entonces, tú también redactas todo lo que publicas. Y en cuanto a esa redacción ya más orientada a la crítica del cine, ¿qué es lo que se necesita para hacer una de estas críticas? Bueno, creo que lo que más depende es la cultura, y la culturización viene a partir de lo que uno ve. Entonces, muchas veces sí, yo reconozco que no soy experto en todas las áreas, porque yo tengo amigos que son más fans de otras cosas, por ejemplo series, de algunos géneros específicos del cine, y también no dudaba en consultarlos o decirle, mira, escribiste lo que va en la página y yo hago el diseño, pero ahí era un trabajo más compartido. Entonces, sí, un punto clave es, sí, ¿verdad? Saber identificar, investigar si uno desconoce realmente los temas que va a estar abordando. Y también ser transparente, ¿verdad? Porque si no sé, no me voy a poner a inventar, ¿verdad? Yo creo que es algo bastante de la ética, ¿no? Más que todo en nuestro campo, que es el periodismo, ¿no? Saber decir hasta dónde yo sé, ¿verdad? Y hay que cederle también a otros que sepan más que uno, pues, porque uno siempre está para aprender. Y tampoco se va a poner uno a plagiar. Esto ya es una cuestión mucho más seria. Entonces, para lograr hacer una crítica se requiere conocer de lo que se está escribiendo, pero también otros elementos, ¿verdad? Conocer de la producción, de toda esta área de la producción, de la cuestión más visual. Coméntanos un poco acerca de eso. Bueno, yo creo que la crítica está intrínseca en todos nosotros. Hay un factor en que uno que siempre está presto a decir esto no me gusta y esto me gusta, ¿verdad? Pero hay que trascender a solo decir eso, ¿verdad? Sino que cómo argumentamos que eso es validero para decir si es perfecto o realmente puede ser perfectible. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros podemos empezar a juzgar una película incluso con los pósters que nosotros vemos colgados en el cine, ahora en las redes sociales, los avances que incluso nos van dando las películas, ¿verdad? Con los famosos trailers. Claro, que tiene que ver muchos aspectos mercadológicos, pero que en el fondo también ya nos van haciendo como una pequeña concepción para el momento de decir, ya cuando voy a ver al cine o ahora con el streaming que se ha popularizado con la pandemia, ya puedo decir yo, hey, qué tanto realmente a lo que me estaban vendiendo está buena la película o qué tan mal está, ¿verdad? Y yo creo que todos, si en el grupo de amigos tenemos eso, no me gustó, y empezamos a como chachajear la película o tijerearla, como dicen. Entonces yo creo que también así fue como me empecé a introducir yo también en la crítica de cine, ¿no? Compartiendo con mis amigos las valoraciones, ¿verdad? Miren, esto no me gustó, esto pudo haber sido mejor. Entonces yo creo que esas son como elementos, ¿no? Que podemos ver, y también no quedarnos con ver solo una vez la película, ¿no? Sino verla otra vez, ver qué elementos nos saltamos, pasamos por alto y lograr identificar, ¿verdad? Podemos comparar las actuaciones, el vestuario, la forma en que nos está contando la historia, qué tan convincente es, si el final, el desenlace nos logró catapultar al clímax, ¿verdad? O tener aquella sensación de decir, uy, esto es lo mejor que he visto, o es la copia más repasada de la historia, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos ir, como empezar a agudizar nuestro ojo crítico. Entonces se puede decir de que hasta cierto punto cualquiera puede realizar su propia crítica, pero para todos aquellos que nos miran, nuestra querida audiencia, ¿cuál es el consejo que podrías darles para que comiencen a introducirse en este mundo de la crítica del cine? Bueno, yo creo que la primera es ver películas. Y esa nos va a poder ampliar el panorama a lo que estamos acostumbrados. Muchas veces tampoco sesgarnos a un solo género, ¿verdad? Sino que tratar de ver
qué tantas opciones nosotros tenemos, y lo otro es saber argumentar, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de la retórica, ¿verdad? Que uno va plasmando, ¿verdad?, a la inquietud de despertar en nosotros que compartan las mismas emociones que nos ha desatado ciertas películas. Y de esa manera los invitamos o los hacemos que desistan ya de un solo, a que se ahorren ese tiempo, o que también lo aprovechen para que compartan las mismas emociones que nosotros. Bueno, definitivamente todo lo que hemos aprendido con Atilio este día ha sido muy interesante, y te agradezco que nos hayas compartido este tiempo a nosotros y a nuestra querida familia de Luces Cámara Foco. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el espacio, ¿verdad? Y invitarme a mí a compartir, aunque sea un ratito, a todo lo que yo pueda ayudarles a ustedes, o también lo que tengo que aprender de ustedes. No nos cambien, volvemos con más después de este corte. Interesante conversación que tuvo Melissa con Atilio, realmente un muy merecido reconocimiento, ya que pone en alto el nombre del país. Así es, y uno de los objetivos de este programa es llevarle a usted estas historias que también son faro para las nuevas generaciones. Nos retiramos, pero sin antes agradecer al Hotel Mirador Plaza, ya que nos da siempre la bienvenida para la producción de este y muchos programas para ustedes. Y muchas gracias a ustedes también por seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como @LCPopcornSB. Hasta pronto.